La película más perturbadora que he llegado a ver hasta el momento sin dudas es A Serbian Film, no porque tenga sustos fáciles ni monstruos irreales, sino porque juega con algo mucho más incómodo. ¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando la necesidad, el dinero y la manipulación le quitan la voluntad? Esta no es una historia para entretener, es una experiencia que te deja con una sensación rara en el pecho, como si el cine cruzara una línea que normalmente nadie se atreve a tocar. Por eso hoy A Serbian Film nos lleva hasta Serbia, un lugar donde la vida no se siente como una promesa, sino como una carga constante. Y ahí conocemos a Milos, un ex actor Nopor, que decidió retirarse para intentar construir una familia normal, junto a su esposa Marija y su hijo Petar, soñando con ser un buen padre, un esposo estable y dejar atrás un pasado que nunca terminó de desaparecer. Aunque el problema es simple y cruel, el dinero no alcanza, las cuentas se apilan, la casa empieza a sentirse más como una prisión que como un refugio, y la estabilidad familiar depende cada vez más de decisiones que nadie debería de tomar. La película deja claro desde el primer minuto que esto no será una historia cómoda. Cuando vemos a Petar mirando por accidente una película para adultos donde reconoce a su propio padre como protagonista, y lo perturbador no es solo el descubrimiento del niño, sino la reacción casi apagada de Milos y Marija, como si el límite entre lo correcto y lo peligroso ya estuviera difuminado, incluso dentro de su propia casa, marcando que esta familia ya vive sobre una línea frágil. Poco después Marija le pide dinero a Milos para las clases de canto de Petar. Él se los da, pero queda claro que económicamente están sobreviviendo más que viviendo. Es entonces cuando reaparece Layla, una vieja amiga de Milos de la época del cine para adultos, quien lo busca con una propuesta imposible de ignorar: volver a trabajar en un proyecto especial dirigido por un director excéntrico llamado Bukmir, que paga una suma absurda de dinero y promete que si acepta, nunca más tendrá que preocuparse por el futuro de su familia, aunque con una condición inquietante: no hay guión, no hay detalles y no se permiten preguntas. Milos duda porque quiere ser un buen ejemplo para Petar y no regresar a ese mundo, pero la presión económica y la promesa de seguridad termina pesando más que su moral, así que acepta reunirse con el director, sin saber que no está entrando a una productora, sino a una trampa. Al día siguiente un auto lo recoge y lo lleva a una mansión aislada donde conoce a Bukmir, un hombre extraño que desde el primer saludo deja claro que no juega con reglas normales, hablando de control, poder y del cuerpo como herramienta, más que como persona. En la oficina junto a Layla, Milos intenta averiguar qué tipo de película van a filmar, pero Bukmir se niega a explicarlo y solo dice que no hace cine común, sino experiencias para clientes muy selectos que pagan por ver hasta dónde puede romperse alguien frente a una cámara. Esa noche Milos vuelve a casa intentando convencerse de que todo es por su familia, pero incluso una escena aparentemente tierna se vuelve incómoda cuando Petar le confiesa que al verlo en la película sintió algo extraño, como si su cabeza no pudiera entender lo que su cuerpo estaba viendo, reforzando la idea de que aquí nada va a desarrollarse de manera sana. Días después comienzan la filmación. Un conductor recoge a Milos, le coloca un auricular y le dice que durante el rodaje Bukmir se comunicará con él para darle instrucciones, quitándole cualquier control real. Cuando llega al set, descubre que el lugar es un viejo orfanato abandonado, lleno de cámaras ocultas, pasillos largos y habitaciones frías, donde una mujer sonriente lo guía hacia una sala oscura. Milos cree que será una escena normal, pero mientras actúa, observa pantallas donde aparecen menores, utilizando gestos cotidianos, mezclados con algo no tan normal para su edad. Y ahí empieza a entender que el proyecto no busca el placer, sino incomodidad, confusión y dominio psicológico. Esa noche vuelve a casa perturbado, bebe whisky para intentar calmarse y decide llamar a su hermano Marco, que es policía, para que investigue quién es realmente Bukmir. Marco acepta, aunque se nota que también arrastra una obsesión silenciosa por Marija, lo que añade otra capa de tensión dentro de la familia. Al día siguiente Milos es llevado nuevamente al set, esta vez con los ojos vendados durante el viaje, como si ya no tuviera derecho ni siquiera a saber dónde está. Cuando le quitan la venda, ve a una mujer siendo maltratada frente a cámaras y es obligada a participar mientras una menor observa todo desde un costado. Y cuando Milos intenta detenerse, los empleados de Bukmir lo fuerzan físicamente y psicológicamente a continuar, demostrando que ya no está trabajando por dinero, sino por sometimiento. Después de la escena, Bukmir entra satisfecho, lo felicita como si nada hubiera pasado y habla del rodaje como si fuera arte, mientras Milos sale del lugar lleno de rabia, vergüenza y miedo. Esa noche Marco se reúne con él y le revela lo poco que encontró. Bukmir fue un psicólogo de un orfanato, luego trabajó para el Estado, desapareció en misiones extranjeras y oficialmente como director no existe, como si su cine operara en una red clandestina, donde nadie quiere admitir que consume ese material. Milos empieza a tener pesadillas donde su trabajo se mezcla con la imagen de su propio hijo, donde todo se vuelve una masa confusa entre deseo, culpa y violencia, y finalmente decide que no seguirá filmando. Va a la mansión para renunciar, pero Bukmir lo recibe con whisky y un discurso frío sobre su verdadero negocio. No vende contenido íntimo, vende control, vende sufrimiento, vende cuerpos convertidos en mercancías, y mientras más dolor hay, más caro se paga. Y para convencerlo,
le muestra una grabación extrema donde el horror deja de ser sugerido y se convierte en un producto, dejándole claro que su proyecto no reconoce límites. Milos huye alterado, pero mientras conduce empieza a sentirse extraño, sudoroso, acelerado, como si su cuerpo ya no le perteneciera, hasta que una mujer se acerca a su auto, lo seduce, lo confunde y todo se vuelve borroso. La siguiente escena es Milos despertando en su casa cubierto de sangre, sin recordar nada y peor aún, sin saber dónde está Marija y Peter. El pánico lo consume, se sube al auto y vuelve a la mansión. En el auto su mente empieza a reconstruir fragmentos, recuerda que fue drogado, manipulado y convertido en una máquina sin voluntad, que fue obligado a participar en escenas cada vez más violentas, que atacó a una mujer hasta matarla con un machete mientras cámaras registraban cada segundo, que fue usado, humillado y programado para obedecer. Dentro del lugar encuentra las grabaciones y comienza a verlas una por una, descubriendo también que el destino de Layla, quien intentó detener a Bookmere y terminó destruida por el mismo sistema que había ayudado a construir. Milo sigue revisando los videos hasta que llega al punto más oscuro. Recuerda que intentó escapar saltando por una ventana, que lo capturaron de nuevo y que Bookmere decidió preparar la escena final. Bajo los efectos de las drogas, Milos entra a una habitación donde hay dos personas cubiertas en una cama y siguiendo órdenes comienza a actuar sin saber contra quién, hasta que otro hombre se suma a la escena, al que luego Bookmere le quita la capucha y revela que es Marco, su propio hermano, demostrando que incluso su familia ya estaba atrapada dentro del mismo engranaje. Entonces destapan los rostros. La persona con Marco era Marija y la persona con Milos es Peter, su hijo. En ese instante toda la película deja de ser provocación para convertirse en tragedia absoluta, porque no solo se destruye a un hombre, se destruye una familia completa, convertida en mercancía audiovisual. La asistente de Bookmere aparece mostrando que también fue parte del juego, y en medio del caos, Milos recupera un poco de conciencia, ataca a Bookmere con una estatua, mata a los guardias y libera a su familia, aunque ya no quedan personas normales, solo sobrevivientes quebrados emocionalmente. Marija, aterrada, incluso intenta protegerse de Milos porque ya no distingue quién es víctima y quién es amenaza, pero él logra calmarlos y los lleva de regreso a casa. Allí no hay alivio, solo silencio, trauma y una comprensión terrible. No pueden volver a quienes eran antes de cruzar ese límite. La casa deja de sentirse como hogar y se transforma en un espacio donde todos recuerdan lo que hicieron, lo que les hicieron. Finalmente Milos toma un arma y abrazados en la cama, los tres deciden irse juntos, no como escape heroico, sino como el último acto de control sobre una vida que otros convirtieron en espectáculo. Pero incluso después de la muerte, la película no concede descanso. Al día siguiente llegan nuevos hombres a la casa, entre ellos el extraño que Milos había visto al inicio. Observan los cuerpos y comienzan a preparar las cámaras, dejando claro que el negocio continúa, que siempre habrá alguien dispuesto a filmar, a pagar y a mirar, y que el verdadero horror de Serbian Film no está solo en lo que muestra, sino en la idea de que el morbo no se detiene, solo cambia de víctimas. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su like y escribir en la caja de comentarios qué otra película o serie les gustaría que resuma. Hasta la próxima. Bye.